capítulo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y del capítulo 8 quiero que vaya conmigo al verso 40. Y leemos algunos versos del verso 40. Dice: cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Dos historias de milagros están expuestas en este pasaje bíblico, y las dos están tan vinculadas y tan estrechamente relacionadas que obviamente uno no puede escapar de una para trabajar con la otra, porque en una medida ambas historias corresponden en el propósito principal y en la intención de Lucas al relatarlas. Una de ellas es la resurrección de la hija de Jairo. La otra es la historia de la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Según Lucas, ambos eventos se desarrollan dentro de un mismo radio de acción. Jesús ha llegado
La gente le ha recibido con gozo. Viene Jairo, el padre de la niña, se acerca a Jesús, le pide que haga un milagro en favor de su hija, y entonces en el camino sucede el segundo milagro. Con respecto a la historia del primer milagro, a lo que crea toda la trama, esta primera historia del milagro, según Lucas, presenta a un padre de quien él dice que es presidente de la sinagoga judía. Y si es presidente de la sinagoga judía, debe entenderse que es un hombre de prestigio en medio de la sociedad. Es un hombre de un nivel económico estable y, por sobre todas las cosas, según los datos que presenta Lucas, da la impresión que es un ser humano que trasciende en ese sentido de empatía y de humanidad para con los demás. Note bien que de lo que trata es de una hija que está enferma, pero Lucas toma el cuidado de decir tenía una hija única y él la amaba. Desde luego, dentro del contexto en el que esta historia se escribe, ese planteamiento de que tenía una hija única y él la amaba nos dice mucho. Primero que nos dice es que esta es una sociedad donde a un hombre, cuando le nacía una hija, sentía que había sido castigado por la divinidad. Para empezar por ahí, en Israel, cuando a un hombre se le daba la noticia de que era padre de una hija, en lugar de celebrar, en lugar de salir con paletas por la calle para ofrecerle paletas a la gente, pues llana y sencillamente este hombre entendía que la divinidad lo había castigado de alguna manera, porque dentro de la tradición judía, el judío oraba a Dios y dentro de su oración se sentía feliz por el privilegio de haber nacido hombre. Tan era así que el judío se levantaba por las mañanas y lo primero que le decía a Dios era: gracias te doy, Dios, porque no me hiciste ni gentil ni mujer. Por lo tanto, cuando Lucas resalta y dice que este hombre tenía una hija única, está diciendo con ello, este hombre había trascendido a la sensibilidad natural y cultural que su pueblo tenía. Este hombre había trascendido a esa presión social, y eso a mí me parece que es sumamente interesante, porque la gente de Dios tiene que aprender a trascender a las presiones sociales y a los estilos que la sociedad quiere imponer, que son distintos a la experiencia de la fe y de la forma y manera como Dios piensa. Porque en Dios no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Y desde luego, el que diga que es única está demarcando un sentido de ese gran desafío que este hombre hace hacia su sociedad. Pues bien, no había tenido la dicha de poder tener otro hijo ni otra hija, pero él se sentía feliz con esta criatura que le había nacido en una sociedad donde la mujer era un cero a la izquierda, y no solamente se sentía feliz, sino que le comunicaba a cualquiera en el camino que él se sentía feliz con ser el padre de una hija. Lo otro que dice es que la amaba mucho. Pues claro, porque cuando el hombre le nacía una hija en Israel, lo próximo que hacía era irse a un monte solitario a llorar y a gritar el dolor, la agonía y el sufrimiento de haber tenido una